Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderé una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Recuerden, lo importante es que sus preguntas sean de interés general para la comunidad de Fotograma 24, y así son las preguntas que yo elijo para estos videos. Y bueno, en esta ocasión, Juanpa el Gamer 811 nos comenta lo siguiente. Hola David, sé que esta pregunta no va de la mano con el tema del video, pero siempre la he tenido, espero puedas responderme en un video diferente. Si yo grabo, sea con teléfono o cámara, alejado del sujeto o el enfoque, y recorto la imagen a 2:35:1 para que tenga barras negras y luego la proyecto sin ellas, ¿podría contar como una imagen en formato IMAX o hay algo en específico para obtener una imagen en 16:9 o el formato cuadrado al estilo IMAX, formando una especie de falso IMAX sin tener una de sus cámaras? Me agrada mucho saber que cada vez a la gente le llama más la atención el formato IMAX, pero siento que sí hay muchísima confusión sobre lo que es IMAX. La gente está confundiendo que una imagen sin barras negras es una imagen IMAX. Cuando tiene barras negras es una imagen normal. No. El cine tiene distintos formatos, siempre ha tenido distintos formatos. El 16:9 no es un verdadero formato de cine. El 16:9 que todos tenemos en nuestra casa es un formato hecho para la televisión de alta definición. Fue establecido como el estándar. ¿Por qué? Porque era un compromiso entre todos los formatos de cine que había y lo que quería transmitir la televisión por aire, o sea, las cableras y la televisión abierta. Pero para poder decir que tú estás grabando algo en IMAX necesitas una de dos cosas: que sea una cámara de filme de IMAX o que sea una cámara certificada por IMAX. Un teléfono celular, una cámara digital básica no cuenta como IMAX. Necesitamos tener las cámaras profesionales. Y ojo, aún así hay mucha diferencia entre una cámara certificada IMAX y una cámara IMAX de filme. Mientras la cámara IMAX de filme puede llegar a un teórico, porque recuerden, la cámara IMAX de filme es análoga, no es digital. Teóricamente, como una equivalencia, podría llegar a tener una resolución de hasta 18K. Recuerden, la resolución es para cámaras digitales, para sistemas digitales, no para análogos. Pero si queremos hacer esa comparación, el filme de IMAX podría dar una resolución, pasándola al mundo digital, de hasta 18K. Una cámara certificada IMAX anda por ahí de los 6K, algunas en 8K, otras en 4K. Entonces la realidad es que está muy alejado del 18K. Recordemos, 2K, que es el equivalente prácticamente a Full HD o 1080p, para poder volverse 4K necesitamos cuatriplicar el número de píxeles. Mucha gente dice, no es cierto, 2K hacia 4, pues lo multiplicas por 2. No, lo estás multiplicando por 4. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el 2K o el Full HD o el 1080p, y para poderlo volver 4K en diagonal necesitamos otro 1080p o 2K aquí, otro 2K arriba y otro 2K de este lado. Entonces estás cuatriplicando los píxeles. Si quieres pasar a 8K, estás nuevamente cuatriplicando los píxeles de 4K. Entonces es exponencial. Si tú quieres comparar 18K contra una cámara de 8K o 6K, hay un abismo entre ambos. Entonces, sí, IMAX ha flexibilizado un poco los requisitos para hacer, entre comillas, una cámara IMAX,
pero en la exhibición se nota y se nota bastante. Es muy diferente ver una película filmada con cámara IMAX análoga a una cámara certificada IMAX, como por ejemplo las películas de Avengers fueron filmadas con cámaras IMAX certificadas. Y la realidad es que la imagen se ve borrosa, las pieles se ven mal. ¿Por qué? Pues porque hay un exceso de efectos visuales, pero ese es el beneficio de las cámaras digitales, que facilita la implementación de efectos visuales, pero la resolución no termina siendo lo más importante. Entonces, recordemos, las barras negras, sin barras negras no significa que es IMAX, solamente significa que es un formato OpenMate. ¿Qué es el formato OpenMate? Vamos a hablar un poquito de eso. El formato OpenMate es aquel formato donde un cineasta está, digamos, filmando o grabando una película en un formato que no va a ser el formato final que se va a ver en cines o en casa. Por ejemplo, James Cameron es muy típico de hacer eso. Titanic es una película que fue grabada en Super 35 milímetros. ¿Qué es lo que resulta? Que normalmente los lanzamientos de Blu-ray de Titanic tienen barras negras. Solamente ha habido una excepción, la versión 3D. ¿Cuál es la idea de Cameron de grabar todo en un formato Super 35 milímetros y después recortar la imagen para poner barras negras? ¿No es un desperdicio? Bueno, la filosofía o la idea detrás de hacer esto es que a James Cameron siempre le molestaba que cuando había películas que se transmitían en televisión, recordemos que los televisores antiguos eran cuadrados, se utilizaba una técnica que se llama pan and scan, que literalmente es el formato completo de la película, pero hay un recuadro que es lo que va a ver el televisor tradicional, y se llama pan and scan porque ese cuadro que se iba a ver en el televisor cuadrado era una parte de la imagen, no solamente era el centro recortado, sino que iban eligiendo inteligentemente qué parte del cuadro ultra ancho era lo que se iba a mostrar. Entonces, si había alienígenas del lado izquierdo, el cuadro se hacía hacia un lado y luego hacia el derecho para ver a los personajes. Pero el tema es que hay composiciones donde los personajes, uno está del lado izquierdo y otro del lado derecho. Entonces cuando hacías el pan and scan no funcionaba porque en el centro no había nada, del lado izquierdo solamente había un personaje y del lado derecho había otro personaje. Entonces a James Cameron y a otros cineastas les molestaba mucho este tipo de técnica. Lo que decidió hacer James Cameron con muchas de sus películas fue entonces filmarla en Super 35 milímetros. El objetivo de esto es que en el momento que saliera la película para televisión, lo que se iba a hacer era quitar las barras negras, darle más aire al cuadro y mostrar más de la imagen, para que así el compromiso no fuera tan fuerte. Entonces, este cuadro, que es mucho más grande, puedes terminarlo recortando para la transmisión en televisión, igualmente para VHS, que está diseñada para televisores cuadrados. Entonces el compromiso es menor. Para cine lo que se hace es quitar la parte de arriba y de abajo y se dejaba totalmente extendido el cuadro ultra ancho. Y por otro lado, cuando salió la versión 3D de Titanic, James Cameron dijo, ok, esta película, para verse lo mejor posible en 3D, para envolverte verdaderamente, necesito que sea más alta, y quitó las barras negras para la versión 3D. James Cameron, siendo esta persona súper técnicamente, digamos, educada, comprendió perfectamente la situación de la industria. Filmar en Super 35 milímetros te permite adaptar la película para cada formato en que vaya a salir. Si es televisor cuadrado, en un televisor cuadrado. Si es en una pantalla de cine, pues tiene que ser el formato ultra ancho. Si es para VHS, igualmente el formato cuadrado. Y después en un futuro se dio cuenta que también le iba a servir para la versión 3D.
Y luego Christopher Nolan siguió esta idea en filmar las cosas en IMAX. Y como les he dicho, el formato de IMAX es cuadrado. Es un formato que no se parece a lo que tenemos en casa. Pero Nolan está copiando un poco de las ideas de James Cameron al momento de sacar la versión en Blu-ray y Blu-ray 4K. Lo que hace es recortar la parte de arriba y de abajo del formato IMAX y que llene la pantalla, pero lo está recortando. Al único que yo conozco que ha mantenido el formato intacto de IMAX ha sido a Zack Snyder, tanto con el Ultimate Edition, creo que se llama la versión de Batman v Superman, que mantuvo las escenas en IMAX cuadradas, y también con la versión de Zack Snyder, el Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Entonces es muy interesante esta parte de IMAX. Toda la gente está creyendo que está obteniendo IMAX en sus casas. Primero, no. Lo que están obteniendo es una versión OpenMate. El formato IMAX es un formato muy específico de grabar las películas y exhibir las películas. Entonces, si el día de mañana se le ocurre a alguien filmar una película en IMAX con cámaras IMAX análogas, las tradicionales de formato cuadrado, y al final decide ponerle barras negras, aún así es una película en IMAX, a pesar de que tenga barras negras, porque fue filmada con cámaras IMAX. Solamente que no estás viendo la versión OpenMate. OpenMate es cuando quitas las barras negras. Entonces, bueno, espero que haya quedado un poquito más claro por qué existen las barras negras, por qué no cualquier cosa es IMAX, por qué las películas sin barras negras no son IMAX, porque si no, imagínense, cosas como Jerry Maguire de los 90s que no tiene barras negras sería formato IMAX. Por supuesto que no es IMAX. Por ejemplo, ahí tenemos Jurassic Park, que igualmente no tiene barras negras y tampoco es IMAX. Imagínense, Jurassic Park sería formato IMAX. No, IMAX es un formato muy específico. Es una tecnología muy específica y utiliza técnicas muy pero muy específicas. Un celular, una cámara digital mirrorless o una cámara con espejo, la que ustedes quieran, no es una cámara IMAX. Para hacer una cámara IMAX requiere estar certificada o ser una cámara de filme de IMAX. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.